Bien, hermanos, como decíamos, hoy vamos a ver el versículo 17 y verso 18. Hace 2 domingos veíamos acerca de la responsabilidad que Timoteo tenía como hombre de Dios, ¿no? El otro día veíamos, comenzando el capítulo 6, el apóstol Pablo va a alertar a Timoteo acerca de las motivaciones con respecto al ministerio, ¿no? Al ministerio pastoral, ¿no? Que tenía que tener en cuenta la realidad de los falsos maestros y cómo ellos usaban el púlpito, ¿no? Para obtener ganancias, para manifestar su propia gloria, ¿no? Lo usaban como plataformas para mostrarse ellos, ¿no? Y para obtener ganancias, como un medio para obtener ganancias. El domingo pasado veíamos que Timoteo tenía que estar alerta, ¿no? Que tenía que estar alerta porque era una batalla espiritual, ¿no? Él debía usar los recursos que el Señor les dio para poder batallar, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Y el apóstol Pablo, lo que va a hacer ahora, ¿no? Ya está terminando la carta, pero quiere recordarle algo más. Él va a volver a hablar de las riquezas, el apóstol Pablo, ¿no? Él hizo una alabanza acerca de Dios, ¿no? En los versos 15 y 16, y cierra ese paréntesis para dar los últimos mandatos a Timoteo, ¿no? Y esos mandatos va a volver a hablar de las riquezas, porque en el verso 6 de este mismo capítulo ya habló acerca de las riquezas. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el apóstol Pablo, en el verso 17 y 19, dice: a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Decíamos que en el verso 6 y al verso 10 ya habló de las riquezas, pero lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo va a dar un enfoque distinto acerca de las riquezas. En el verso 6 al verso 10 él está hablando acerca del amor a las riquezas, ¿no? Le está diciendo: Timoteo, huye de esas cosas, huye del amor hacia la riqueza, eso que tanto caracteriza a los falsos maestros. Pero ahora el apóstol Pablo le va a hablar y va a dar unas recomendaciones hacia los creyentes que eran ricos en ese entonces. Nosotros tenemos que saber que Éfeso era una ciudad muy próspera y era muy común que dentro de la iglesia en Éfeso había creyentes que eran verdaderamente ricos, que tenían muchas riquezas. De hecho, en el verso 2, de este capítulo, le habla a aquellos amos que tenían esclavos. Entonces, eso hace referencia de que en la iglesia de Éfeso había personas que eran ricas, ¿no? Y lo que ahora el apóstol Pablo se va a enfocar en aquellas personas, ¿no? Timoteo tenía que pastorear a esas personas y él le va a dar unas recomendaciones que debía tener en cuenta a la hora de pastorear a las personas ricas que formaban parte de la iglesia en Éfeso, ¿no? Pablo quería dar un equilibrio, ¿no? Porque el apóstol Pablo alertó de manera enfática acerca del amor hacia las riquezas, ¿no? Pero también estaba la otra realidad, de que había personas que eran muy ricas en la iglesia. Entonces él quería dar un equilibrio, él quería darle a Timoteo un entendimiento bíblico de lo que eran las riquezas. Él tenía que entender cómo veía Dios a las riquezas, ¿no? Porque ahí como que se generaba una cierta incertidumbre acerca de estos creyentes, ¿no? Porque él acusó acerca del amor al dinero que caracterizaba a estos falsos maestros, ¿no? Y él quería darle un equilibrio, quería traer a Timoteo un equilibrio para que pueda pastorear a estas personas que formaban parte en la iglesia en Éfeso, ¿no? Hoy tenemos varias personas que piensan, no solo es importante para Timoteo para poder pastorear a estas personas, ¿no? Pero es tan importante para hoy también, ¿no? Hoy hay mucha falsa doctrina con respecto a las riquezas, ¿no? Hoy tenemos a varias personas o varias iglesias que proclaman que tener riqueza es pecado, ¿no? Y que todos los creyentes deben ser pobres, que debemos vender todo lo que tenemos
y tener solamente lo necesario, y con eso basta para dedicarnos al Señor. Pero por otro lado también tenemos a aquellos que profesan un evangelio que enseña que las bendiciones de Dios se miden en términos de riquezas, ¿no? Que cuanto más fe tengamos, más bienes podemos tener, ¿no? El materialismo, aquel que enseña que la felicidad se mide en términos de bienes, que cuanto más bienes o cuanto más propiedades o cuanto más patrimonio tengamos, más felices vamos a ser. Esa doctrina también se ha introducido entre la Iglesia como el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Que mide las bendiciones de Dios en términos de bienes, de posesiones que podamos tener, ¿no? Un hombre es más espiritual o más bendecido por Dios cuanto más bienes tiene, ¿no? Pero hoy vamos a ver que nada que ver con eso, ¿no? Dista mucho de lo que el Señor habla acerca de la riqueza. Hoy vamos a ver 4 puntos, ¿no? La realidad de la riqueza según Dios. Hoy vamos a ver los peligros que debían evitar estas personas. Hoy vamos a ver también los deberes que tenían que tener en cuenta los ricos y también un enfoque correcto de la riqueza a la luz de la eternidad. Nosotros debemos saber, hermanos, que la riqueza no son pecados en sí mismas, ¿no? De hecho, podemos ver en el Antiguo Testamento hombres que Dios usó en su pueblo, ¿no? Que eran personas muy ricas. De hecho, tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, dice Génesis 13:2. Tenemos el ejemplo de Job. Job era uno de los más ricos en el Antiguo Testamento. De hecho, también tenemos el ejemplo de Salomón. Salomón era una persona que tenía mucho dinero. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra, ¿no? Y también encontramos a personas que eran muy ricas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filemón, ¿no? Aquel a cual Pablo le escribió una carta. Filemón era una persona muy rica que tenía esclavos también. Por eso, hermanos, tener riqueza no es pecado, ¿no? El problema es el amor a las riquezas. No es pecado tener riqueza siempre que se la haya conseguido legítimamente, obviamente, ¿no? De hecho, Dios ha bendecido o bendice a muchas personas con riquezas. Dios bendice a personas con riquezas. Pero debemos entender que las riquezas no indican necesariamente la bendición de Dios sobre una vida. Así como el Señor puede bendecir con riquezas, como lo hizo con Salomón, como lo hizo con algunas personas, no necesariamente las riquezas indican bendición sobre una vida, sobre una persona. Muchos creyentes piadosos son pobres. De hecho, tenemos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, ¿no? En la cual el apóstol Pablo empezó a recolectar ofrendas en diferentes iglesias, ¿no? Muchos creyentes piadosos son pobres. Y por otro lado también tenemos muchos hombres malvados y miserables que son muy ricos. Por eso la prosperidad económica no es un sinónimo de bendición de Dios. Así como Dios puede bendecir económicamente, de hecho vamos a ver que Dios no bendijo a todos, pero la prosperidad económica no es un sinónimo de bendición. Por eso dice Samuel, Jehová empobrece y a él enriquece, él abate y enaltece. Nosotros debemos entender, hermanos, que Dios es soberano. Dios es soberano y Él permite tanto la riqueza como también la pobreza. Por eso, hermanos, la riqueza no siempre significa la aprobación de Dios. El hecho de que una persona sea rica no significa la aprobación de Dios. Pero sí debemos saber algo, que sí es pecado amar las riquezas, y no solo eso, sino que también no ser un buen mayordomo de las posesiones que uno tiene. Tener riqueza no es pecado en sí mismo, pero sí es pecado amar las riquezas y no ser un buen mayordomo de las posesiones que Dios nos da. Amar la riqueza es pecado, la avaricia es pecado, el deseo de tener más y más que nos lleva a estar descontentos con lo que Dios nos da, eso sí es pecado. El deseo de tener más cosas, más posesiones y hacer lo que sea necesario para obtenerlo, eso es pecado. No usar los bienes que Dios nos dio para los fines y el propósito que Él quiere, eso también es pecado. Por eso, hermanos, tener riquezas no es pecado en sí mismo. ¿Sí? Amar la riqueza y no ser un buen mayordomo
porque vamos a ver que lo que tenemos, todo es de Dios, ¿no? Todo depende de Dios. Si bien el dinero en sí no es un pecado, el amor al dinero es un pecado, no ser un buen mayordomo de lo que Dios nos dio es pecado. También el dinero, hermanos, las riquezas, son un parámetro para evaluar nuestra condición espiritual, ¿no? Nuestro listado de gastos determina dónde está nuestro corazón y dónde están nuestras prioridades. ¿Querés saber en dónde está tu corazón? ¿Qué ama más o qué amas más? Bueno, revisá tu listado de gastos. Ahí vas a ver cuáles son tus prioridades y dónde está tu corazón. El dinero es un parámetro para evaluar nuestro entendimiento del Evangelio. Y también el dinero es un parámetro para medir nuestra madurez. El apóstol Pablo comienza el versículo, dice, a los ricos de este siglo. Y la pregunta, yo me preguntaba, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo con rico? Porque puede ser un parámetro o una palabra muy abarcativa, ¿no? Ricos. Nosotros siempre cuando se mencionan estos pasajes pensamos en personas multimillonarias, en Bill Gates o en algunos multimillonarios, pero la realidad, hermanos, es que dista mucho de eso, ¿no? Si medimos nuestra realidad económica en términos de cómo Pablo mide las riquezas, la realidad es que todos nosotros somos ricos, o la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el parámetro para lo cual Pablo, ¿no?, mide a las personas ricas? Bueno, está en algunos versículos anteriores. En el verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ese es el parámetro para ver si una persona es rica o no, ¿no? Si tenemos sustento, si tenemos lo necesario para alimentar nuestros cuerpos y tenemos también abrigo, ropa y una casa, deberíamos estar contentos con esto. Todo lo demás, todo lo que tenemos por encima de eso significa que nosotros somos ricos. Por lo tanto, hermanos, estos mandatos son totalmente aplicables para todos nosotros. Teniendo más que un sustento y abrigo, ya significa que nosotros somos ricos delante de Dios. Todos tenemos un celular que puede grabar, que puede entrar en redes sociales, ¿no? Así que eso significa que tenemos mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Mucho más de lo que nuestros cuerpos necesitan, ¿no? El problema, hermano, entonces, no es lo que tenemos, ni la cantidad de lo que tenemos. Lo que Pablo se va a enfocar ahora, ¿no?, es qué hacemos con lo que tenemos. El problema no es lo que tenemos ni la cantidad de lo que tenemos, no es la cantidad de bienes que tengamos, sino qué hacemos con lo que tenemos, con los bienes que tenemos. Los ricos de este siglo, dice el apóstol Pablo, los ricos de esta era, está haciendo referencia a los ricos que estaban viviendo en aquella época, a nosotros, ¿no? Pero también hace una referencia a que de este lado del sol, ¿no?, de este lado, ahora son ricos, ¿no? Ahora hay personas que son ricas económicamente, pero cuando estemos con el Señor, todos vamos a ser ricos, ¿no? Pablo quería que se enfoquen en aquellas personas que tenían muchas riquezas materiales aquí en la tierra, ¿no? Él estaba también trayendo a la memoria lo que le va a decir versículos más adelante en el verso 19, que todo se va a fumar. Un día todo eso va a terminar, ¿no? Las riquezas son temporales. Porque en el cielo, hermanos, todo creyente, por más pobre ahora que sea económicamente, va a ser rico y todos vamos a ser enriquecidos. El apóstol Pablo, ya vimos a quién está dirigida, ¿no?, estos mandatos. Y en el punto 2 vamos a ver qué era lo que debían evitar las personas ricas, ¿no? En el verso 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La palabra altivo dice que no sean altivos. Los ricos debían evitar el orgullo, la altivez. La palabra altivo significa soberbio, orgulloso, arrogante. Es un verbo compuesto que significa pensar alto, ser altanero, tener una elevada opinión de uno mismo. Aquellas personas que tenían muchas riquezas materiales
Pensaba que por sus posesiones se creían más que las otras personas. Es creerse más. Es por la condición económica, es por la cantidad de bienes que tengamos, creernos más que el resto de las personas. Creernos más que el resto de los hermanos. Creernos que somos especiales. Mirar a alguien como superior, no con desprecio. No ser altanero. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Que estar en un escalón superior al resto de las personas. Dice, no sean orgullosos. Manda a los ricos de este siglo que no sean orgullosos, que no se crean superiores a los demás, que no se crean que son más a los demás, que no se crean especiales para Dios. No. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, la palabra que usa el apóstol Pablo, hace referencia a una actitud no solo externa, no solo que se manifiesta externamente, sino que también a una actitud interna. Muchas veces, hermanos, nosotros somos arrogantes, nosotros nos creemos superior, pero muy pocas veces lo manifestamos. Es en nuestro corazón. Nuestra identidad, hermanos, como decíamos hoy en las alabanzas, no depende de nuestro patrimonio, ni cuánto dinero tengamos en nuestras cuentas bancarias, ni tampoco de la ropa que vestimos. El Señor Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es muy fácil para aquel que tiene riqueza sentirse orgulloso por sus posesiones, por sus logros. Muchos piensan que son más inteligentes que otros por todas las riquezas que tienen, ¿no? Las personas que tienen riqueza o las personas que tienen muchos bienes, muchas posesiones, se creen más inteligentes que los demás. ¿No? Se creen que son superiores a los demás, que se creen que son más exitosos que los demás. Por eso es una lucha constante el orgullo, ¿no? La soberbia, la altanería. ¿No? No solo que se siente superior a los demás, porque él se esforzó tanto, porque él consiguió esas cosas, sino que también se cree dueño y señor de sus cosas. ¿No? El altanero, el arrogante, el orgulloso no solo se cree superior al resto por todo lo que consiguió, porque se cree una persona inteligente, porque se cree superior al resto, exitosa, sino que también se cree el dueño y señor de lo que posee. Y así lo usa a su discreción, a su voluntad. ¿No? Eso es lo que hace una persona arrogante, una persona soberbia. No solo se cree superior al resto, no solo mira a las demás personas en un escalón superior, sino que también se cree dueño y señor de las cosas que tiene. Porque él se esforzó, porque él hizo esto, no para conseguirlo. Pero la realidad, hermanos, que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni somos dueños de lo que tenemos, ni tampoco somos superiores al resto, ni somos más exitosos al resto. Recién decíamos que el Señor es el que empobrece y también el Señor es el que enriquece. Por eso, hermanos, para evitar caer en el orgullo y en la soberbia, nosotros tenemos que tener un entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros debemos saber que Dios es el creador y el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él fundó los mares y afirmó los ríos. El Salmo 50 dice, pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que en él hay. Entonces, Dios es el dueño de todo. Él tiene derecho de toda su creación. Dios es el dueño de todos los recursos, de todo lo que hay en esta tierra. Por eso le dice a Job, ¿no? En su respuesta a las demandas que le hacía Job a Dios, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice, yo no le debo a nada a nadie. Yo soy dueño de todo, todo lo que hay aquí en la tierra me pertenece, yo soy el amo y señor de todo lo que hay en la creación y yo no le debo nada a nadie. Nadie puede recriminarle, nadie le puede mandar nada a Dios porque Él es nuestro creador. Dios es el dueño de todo e incluso de nosotros mismos, porque Él nos creó, porque Él nos creó.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que existe en este mundo, hermanos, es de Dios. Él es el creador y no solo eso, sino que Él es el sustentador. Él es el que sostiene toda la creación. Por eso Él tiene derecho sobre todo. Sobre todo. Y no solo eso, mis hermanos. Si todavía te quedaba alguna duda de que tus riquezas te pertenecen a ti, el Señor dijo también, hablándole a los judíos, ¿no? Cuando estaban entrando a la tierra prometida, Moisés en Deuteronomio le va a decir unas palabras una vez que entren a la tierra prometida, ¿no? Él quería dejarle algo importante a este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, ¿no? Hablando acerca de lo que iban a entrar a la tierra prometida, una tierra muy próspera, ¿no? Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios. No creas que por tu poder y por tu fuerza conseguiste lo que vas a tener ahora, sino que acuérdate de Dios. Acuérdate de Jehová porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es muy interesante, hermanos, porque el Señor no solo es dueño de todo, no solo es dueño de nosotros mismos, sino que también el Señor es el que nos da el poder para que nosotros obtengamos riquezas. No solo los recursos son del Señor, sino que también la fuerza, nuestras energías nos la da el Señor, ¿no? Si nosotros pensamos que por nuestro trabajo conseguimos cosas, el Señor tumba toda esa idea, ¿no? Porque no solo los recursos les pertenecen al Señor, sino que también nuestras energías pertenecen al Señor. Sin el Señor, en pocas palabras, no tendríamos nada. No seríamos nada, ni tampoco tendríamos nada, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, hay algo que nos debe quedar en claro, que nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos, nuestras casas, si tenemos auto, nuestro trabajo, nuestra familia, sus hijos. Todo le pertenecen a Dios. Todo le pertenecen a Dios. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Somos administradores. Un administrador es aquel que reconoce que lo que tiene no es de él, sino que lo ha recibido de otro y que es responsable de administrarlo según la voluntad y el interés del dueño. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos, somos administradores. Y un administrador es aquel que es consciente que lo que tiene no es de él, sino que lo ha recibido de otro y que es responsable de administrarlo según la voluntad y el interés del que lo dio. Él debe administrar, nosotros debemos administrar lo que el Señor nos dio de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Nosotros no somos dueños, sino que somos administradores, mayordomos de lo que el Señor nos dejó. La mayordomía, hermanos, no solo abarca nuestras finanzas, sino que abarca nuestros tiempos, nuestros trabajos, nuestra familia, todo de nosotros. No solo abarca lo que tenemos, sino que también lo que somos, porque nosotros también somos posesión de Dios. Ya no somos dueños de nuestras propias vidas, hermanos. Por eso el Señor Jesús, cuando muchos querían seguirlo, dice, toma tu cruz y sígueme. Pero Él también en Lucas 14:33 dijo, así que pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No le está diciendo el Señor Jesús, vendan todo lo que tienen y quédense en pobres, queden sin nada para seguirme. No, no. Él está diciendo que entreguen todo el señorío de lo que son, de lo que tienen, a Cristo. A Cristo. A Cristo. El señorío de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, ahora es de Cristo. Ahora es de Dios. Un autor comentando sobre este pasaje dijo, si vas a llegar a ser un discípulo de Cristo, tu vida entera ya no será tu vida. Toda tu vida le pertenece a Él, tu tiempo ya no será tu tiempo, en cambio será su tiempo para ser usado para sus propósitos. Tus talentos ya no serán tus talentos, más bien se convertirán en suyos y serán usados para sus propósitos. Tus tesoros ya no serán tu tesoro,
sino que simplemente te será confiado para este breve tiempo de tu vida. Debes reconocer que todo lo que eres y tienes debe ser visto como suyo en última instancia. Todo lo que tenemos y todo lo que somos son de Cristo. ¿No? Por eso cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús, no solo se transforma en nuestro Salvador, sino que también en nuestro Señor. Y no solo de lo que tenemos, sino también de lo que somos. Y ahora somos su posesión. Hermanos, ese es un cambio de Señor. Ya no somos Señor en nuestras propias vidas, sino que ahora Cristo lo es. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Por eso, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando de los dones, ¿no? Pero es aplicable a todo lo que tenemos y a todo lo que somos, ¿no? Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te enorgulleces? Como si fuera que no lo recibiste, como si fuera que te lo ganaste, como si fuera que sería tuyo, sino que el Señor te lo dio. ¿Por qué te glorías? Por eso, hermanos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que somos ahora ya no nos pertenece, sino que pertenecemos al Señor, ¿no? Incluso, hermano, lo que le ofrecemos al Señor, nuestros servicios, nuestros recursos financieros, todo le pertenece a Él, ¿no? Eso lo tenía muy claro David cuando estaban construyendo el templo. Dice, tuyo, oh Señor, no, recolectando la ofrenda para construir el templo, el gran templo que iban a construir, ¿no? Dice, tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Quiénes somos nosotros para darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Todo te pertenece. Hermanos, nosotros cuando le damos algo a Dios, ya sea recursos financieros, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra pasión, todo, le estamos devolviendo lo que Dios nos dio. Nada nos pertenece. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos del orgullo, debemos cuidarnos de la arrogancia, de creernos que somos superiores a los demás por lo que tenemos, por lo que somos, por cómo nos vestimos. No, hermanos, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Todo le pertenece a Dios. Por eso, hermanos, también debemos cuidarnos como iglesia, de hacer diferencias con respecto a las personas no por su condición económica. No, eso es lo que trata Santiago. No, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate allí de pie o siéntate aquí abajo en el estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con tus malos pensamientos. Dice, no sean jueces. No están evaluando a las personas por su condición económica. No se transformen en jueces, porque para Dios no hay acepción de personas, porque todo lo que son las personas y todo lo que tienen le pertenecen a Él. Por eso para Dios no hay acepción de personas, porque todo es de Él. ¿Y quiénes somos nosotros para ser jueces? Para hacer distinción entre las personas por su condición económica. Por eso, hermanos, oremos y cuidémonos de eso. Cuidémonos en hacer distinción
entre nosotros por nuestra condición económica. Dice, no le den los mejores asientos a los ricos. En pocas palabras le está diciendo, ¿por qué le dan el mejor lugar al rico y al pobre lo dejan sentado en el suelo? Nosotros no somos los jueces. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Los ricos, hermanos, deben someterse al pastoreo de los pastores de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dice, manda a los ricos de este siglo. No le dice, recomienda a los ricos de este siglo. No, manda. Ellos debían someterse a lo que Timoteo les iba a enseñar. No, los ricos deben someterse al pastorado de la iglesia, ¿no? Muchas veces pasa que las personas más ricas o más adineradas dentro de la iglesia como que tienen unos privilegios especiales. No, hermanos. Tanto las personas que más dinero tengan en sus cuentas bancarias, que más patrimonio tengan, deben someterse como aquel que no tiene nada. No hay acepción de personas en una iglesia sana y bíblica que predica el evangelio bíblico. No tiene más privilegio una persona que más tiene. No, sino que se debe someter a sus pastores, se debe someter primero al Señor, obviamente, ¿no? Por eso, hermanos, así como la esencia del pecado es el orgullo, porque es el orgullo que llevó a Adán y Eva a pecar, porque ellos se querían poner en el lugar de Dios, ¿no? Ellos se querían centrar en el trono de Dios. Por eso pecaron, ¿no? Así como el orgullo es la esencia del pecado, hermanos, el Evangelio produce y demanda humildad. El Evangelio produce y demanda humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste y rechaza a los soberbios y Él acepta y Él bendice a los humildes, a los que reconocen su condición, a los que reconocen que no son nada. Porque el Evangelio nos lleva a la humildad porque nos dice que no merecíamos nada bueno, que nosotros no somos criaturas de Dios y que nos hemos rebelado contra Él. Y que todo lo que tenemos y que todo lo que somos les pertenecen a Él. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Por eso debemos tener cuidado con el orgullo, ¿no? Y el orgullo no solo se ve con respecto a las riquezas, sino que se ve en varias áreas de nuestras vidas, ¿no? Las personas se creen superiores por sus conocimientos, porque quizás conocen más, por algún título académico, por su posición, por el apellido incluso. Incluso algunos creyentes también se creen superiores por su servicio, por cuánto hacen por el Señor. Pero no hay nada, hermanos, en la cual nosotros nos podamos gloriar. En la salvación no hicimos nada. De hecho, esta misma palabra que usa el apóstol Pablo aquí para hacer referencia a altivos, se usa también en Romanos, la usa también en la carta que le escribió a los Romanos, en el verso 20 del capítulo 11, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando acerca de la salvación de los judíos y de los gentiles, ¿no? Estaba hablando acerca de los rechazos de los judíos y cómo Dios aceptó a los gentiles. Y estaba hablando de los gentiles, pero tú, los gentiles aquellos que no son judíos, ¿no? Pero tu fe, pero tú por la fe estás en pies. No te soberbezcas, sino teme. La otra traducción dice, recuerda esto, estas ramas fueron arrancadas, hablando de los judíos, porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. No te enorgullezcas porque ahora crees, y porque los judíos no creyeron. No, sino teme, porque es Dios quien abrió tus ojos. Es Dios quien te llamó. Es Dios quien te salvó. ¿Qué tienes para enorgullecerte? ¿Qué tienes para inflarte el pecho? Si es Dios quien te salvó. Si no hiciste nada. Si ni querías saber nada de Dios, le dijo capítulos anteriores. Sino que fue Dios quien te salvó. Ni en nuestro servicio, hermanos, podíamos gloriarnos. Ni en lo que hacemos por el Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo hablando de su ministerio. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que hacía y todo lo que era el apóstol Pablo no se lo atribuía a él. Él era el gran apóstol, uno de los apóstoles que más fue usado por el Señor. Pero no se atribuía nada a él.
ni a sus capacidades, ni a sus habilidades, sino que todo lo que era y todo lo que hacía por el Señor era por su gracia, era porque el Señor lo sostenía. Ni aún en nuestras ofrendas, hermanos, podemos gloriarnos, ni aún en cuanto damos, en lo que damos, en la cantidad de lo que damos. Porque como vimos hoy, nosotros solamente le estamos devolviendo al Señor de lo que Él nos dio, de lo que tanto nos dio. Por eso, hermanos, no hay nada de qué enorgullecernos, de qué sentirnos orgullosos, sentirnos superiores, sentirnos especiales, sentirnos más que el resto. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. No, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿No? Y es lo que hizo Cristo. No, Él tenía todo, hermanos. Él era Dios, pero Él se humilló para venir a rescatarnos. A nosotros que no merecíamos nada. Y si Cristo lo hizo y Él era Dios, ¿cuánto más nosotros que no somos nada? ¿Quién somos nosotros para creernos superiores a los demás? No solo debían evitar el orgullo, la soberbia, sino que también no debían poner la esperanza en sus riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Debían cuidarse de poner su confianza en las riquezas antes que Dios. Debían cuidarse de idolatrar el dinero. No, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas, dice el Proverbio 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. Las riquezas son inciertas, le dice Pablo, ¿no? Porque son inseguras por su valor. Hoy están y mañana no pueden estar. ¿Y cuánto más los argentinos sabemos de eso? Si no, vayamos al 2001. ¿Y cuánto más ahora, no? No estamos seguros de lo que tenemos, ni lo que tenemos en el banco, ni de lo que tenemos en nuestros bolsillos. Hoy lo que vale, mañana vale ni la mitad. No, nosotros estamos más acostumbrados en eso. Sabemos un poco más de eso. No, las riquezas son inciertas, son inseguras, ¿no? Por su valor, por su durabilidad, ¿no? Hoy lo tenemos, pero mañana no sabemos lo que puede pasar. No te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar los ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Dice el Proverbios 23, 4 y 5. No hay seguridad en las riquezas. Por eso el Señor Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Hoy las tenemos y mañana no sabemos, hermanos. Se pueden esfumar, ¿no? Por eso la persona rica, ¿no? Tiene una tentación grande en caer en la autosuficiencia. En caer en la autosuficiencia, eso debían evitar la autosuficiencia. Tener la confianza en su riqueza, muchas veces hasta nosotros, hermanos, ¿no? Porque tenemos trabajo seguro, porque tenemos una casa quizás, o porque tenemos un cierto dinero en la cuenta bancaria y ahora estamos más tranquilos. Ya estamos, por unos años. No estoy negando que vamos a trabajar, ¿no? Y que si podemos alcanzar a tener una casa y lo demás. Pero el tema es poner la confianza en eso. Poner nuestra seguridad en eso, hermanos. No, eso es necedad. Eso es ser necio para Dios. No, porque nuestra confianza, como dice más adelante, nuestra esperanza está en Dios, que Él orquesta y sustenta todas las cosas. Porque hoy tenemos nuestro trabajo, tenemos lo que tenemos,
pero mañana no sabemos. Mañana te pueden despedir del trabajo. Mañana puede venir una catástrofe y puede tumbar tu casa. Puedes chocar el auto. Puede pasar un montón de cosas, hermanos. Hoy lo tenemos y mañana no sabemos. Es una insensatez, ¿no? Como dice Lucas 12, hablando acerca del necio, del insensato. El Señor Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había tenido mucha productividad. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y les edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pero fíjense lo que decía este rico insensato, ¿no? Allí guardaré todos mis frutos y mi bien, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados. Mis bienes. Alma, muchos bienes tienes guardados para sí. No era un necio, era un insensato porque tenía la confianza, su seguridad en los bienes que poseía. Y le dijo: necio, dijo el Señor. No, porque de un día para el otro desaparecieron. ¿Por qué? Porque se murió. No debía poner su esperanza en Dios. Cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra confianza en las riquezas, hacemos del dinero un Dios. No, y no podemos tener nuestra lealtad dividida: o servimos a Dios o servimos al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Dice Mateo 6:24. Ambos son totalmente incompatibles. Son incompatibles. Servir al dinero es traicionar a Dios. Confiar en el dinero, poner nuestra esperanza en las riquezas o en el dinero, es una traición a Dios porque muestra una desconfianza hacia Él, ¿no? Confiar y poner nuestra esperanza en las riquezas es desconfiar de la providencia de Dios, es desconfiar de su amor, es desconfiar de su sabiduría y de su poder. Cuando nosotros confiamos en las riquezas, nosotros estamos diciendo que Dios no nos ama tanto. Porque el Señor, vamos a ver que Él prometió que Él va a sustentar todo lo que nosotros necesitamos y que Él tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en las riquezas, nosotros estamos desconfiando de Dios, estamos desconfiando de su amor, de su providencia, de su poder, de su sabiduría. ¿Cómo se manifiesta cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero o en las riquezas? Cuando planificamos sin Dios o sin tener en cuenta a Dios, por ejemplo. ¿No es lo que dice Santiago? Presten atención ustedes que dicen: hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? Dice Santiago. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, ¿no? Dice: ustedes no deben confiar y poner su esperanza en las riquezas, sino que deben confiar en Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es nuestro proveedor, hermano. Él nos provee todo lo que necesitamos. Él es nuestro sustentador. Y de eso tenía claro el apóstol Pablo. Dice: Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:19. No os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice el Señor Jesús, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan lo que va a pasar mañana? Dice. Si el Señor sustenta a las aves, ¿no son ustedes más que las aves? ¿No tienen más valor que los animales?
Y si Él las sustenta y Él se encarga de que tengan el alimento todos los días. Y no estoy negando que debemos planificar en el futuro, pero como dice Santiago, debemos planificar si Dios quiere. De hecho, es bíblico la planificación. Pero una cosa es afanarse, es preocuparse por lo que va a pasar mañana, ¿no? Es tener cierta incertidumbre y confiar en las riquezas. Dice, si las aves, ¿no? Y no estoy diciendo que no tenemos que trabajar, ¿no? El Señor es nuestro sustentador, pero Él sustenta, nos provee todo lo que necesitamos mediante el trabajo. De hecho, las aves mismas, hermanos. Las aves no se paran delante de un cable y miran para arriba esperando que les caigan semillas. No, ellas van a buscar las semillas. Nosotros también, no es que nosotros debemos pararnos y venir a la iglesia todo el día. No debemos trabajar porque Él mediante el trabajo determinó sostenernos, sustentarnos. ¿No? Pero una cosa es afanarse, es preocuparse, que es que nuestro corazón se vuelque en torno a las riquezas, porque desconfiamos. Y no solo debemos confiar en el Señor, sino que Él nos provee, porque nos provee todo lo que necesitamos, para que las disfrutemos. Y eso es muy interesante. No solo el Señor es nuestro sustentador y nos provee todo lo que necesitamos, no todo lo que añoramos y soñamos, ¿no? Todo lo que verdaderamente necesitamos. Y si tenemos más que eso, démosles gracias al Señor. Pero el Señor nos prometió que nos va a dar todo lo que realmente necesitamos. Y eso es una promesa a la cual debemos confiar, debemos aferrarnos, porque si el Señor le provee a los animales, a las aves, ¿cuánto más a sus hijos? Pero no solo eso, sino que el Señor también nos provee para que las disfrutemos. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos capacitó, hermanos, para que podamos disfrutar de los recursos que Él nos da. Debemos disfrutar lo que Él nos da. Eclesiastés dice, aún así he notado al menos una cosa positiva, dice Salomón. Es bueno que la gente coma, beba y disfruta del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de su vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. El Señor nos da la capacidad para disfrutar de lo que Él nos dio. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice el Catecismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y disfrutar de Él para siempre, ¿no? Dios creó las cosas para que las disfrutemos. Los sabores, ¿no? El hecho de que podamos saborear los sabores, las melodías, disfrutar las melodías, las obras de arte, nos muestran que fuimos creados para disfrutar, para deleitarnos. Nosotros fuimos creados también para disfrutar eso, hermanos. No necesariamente somos más espirituales cuando somos más pobres. No tenemos que estar en pobreza para ser más espirituales, ¿no? No debemos vender todo para disfrutar más de Dios. No, nosotros podemos disfrutar lo que tenemos. La idea es que estemos contentos y disfrutemos con lo que tenemos. No que amemos las riquezas, sino que disfrutemos con lo que tenemos. Que estemos contentos con lo que tenemos y que lo disfrutemos. Disfrutar de tu familia, de los bienes que el Señor te dio, de lo que te dio. No que andes quejándote por lo que no te dio, por lo que quieres, sino que disfrutar lo que el Señor te dio, porque Él nos dio para que los disfrutemos. Debemos tener cuidado con el ascetismo. El ascetismo es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales en búsqueda de una mayor espiritualidad. Son aquellos que renuncian a toda clase de bien o de riqueza y renuncian a los placeres de este mundo, ¿no? para buscar más espiritualidad. No, hermano, eso no es bíblico. La verdadera espiritualidad no consiste necesariamente en un voto de pobreza o en abstenernos de cosas, necesariamente, ¿no? Sino en deleitarnos en agradar a Dios a través de la obediencia. Deleitarnos en agradar a Dios a través de la obediencia. La verdadera espiritualidad es deleitarnos en Dios, gozarnos en Dios cuando le obedecemos. Seamos ricos y no lo seamos.
estemos en pobreza o estemos en abundancia. ¿No? Pablo no le está diciendo, decirle a los ricos que vendan todo. No, que no sean orgullosos, que no pongan la esperanza en la riqueza, que no amen la riqueza. Que confíen en Dios y que disfruten lo que tengan. Debemos disfrutar lo que tengamos, debemos disfrutar lo que tenemos, hermanos, y que es demasiado, que es mucho, ¿no? Debemos tener cuidado de anhelar más de lo que tenemos, eso sí es pecado. Eso no estar contentos con lo que el Señor nos da. Debemos contentarnos con lo que el Señor nos dio, debemos confiar en su soberanía y aceptarla. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios es soberano y que orquesta y gobierna de acuerdo a su discreción y a su voluntad. Y por eso, hermanos, debemos reconocer su soberanía, proclamar y creer su soberanía, pero también aceptarla. Y si el Señor en su soberanía nos dio los bienes que tenemos, aceptémoslos y disfrutémoslos. No estoy avalando la pobreza que vamos a ver eso más adelante, no por ser vagos. No, eso no es tampoco voluntad del Señor. Eso es una consecuencia de tu pecado, ¿no? Pero el Señor determinó que algunos creyentes genuinos, piadosos, tengan que pasar por pobreza. ¿No? Y el Señor, como le pasó al apóstol Pablo, que estaba detenido, que no tenía nada. Pero él supo contentarse, él supo disfrutar al Señor, aún en medio de esas situaciones. Y es lo que estamos llamados nosotros. Debemos disfrutar con lo que el Señor nos dio. Debemos reconocer, creer en su soberanía y aceptarla, estando contentos con lo que Él nos dio. ¿Cómo entonces podemos disfrutar de esas cosas? ¿Cómo podemos disfrutar y no caer en los deseos egoístas y carnales de este mundo, ¿no? En no caer en satisfacer esos deseos egoístas que tenemos. Porque a veces como que es muy difícil, hablamos de disfrutar, pero como que es muy difícil poder identificar o poder diferenciar de los deseos egoístas y carnales que a veces también hay en nuestro corazón, ¿no? Podemos disfrutar como el Señor nos pide o nos demanda cuando somos agradecidos con lo que Dios nos da, ¿no? De hecho, a Timoteo le dice en el capítulo 4, verso 3, dice, hablando acerca de los falsos maestros, y muchos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense, van a aparecer muchas personas, dice que van a prohibir casarse y van a mandar, van a exhortar, van a determinar de abstenerse de ciertos alimentos, como para ser más espirituales. Dice, no, dice Pablo, no, el Señor nos permitió que participemos y que podamos comer cualquier tipo de alimentos con acción de gracias, dice. Todos los alimentos son permitidos para el Señor para que nosotros podamos comer con acción de gracias, reconociendo que el Señor nos da. Debemos disfrutar las cosas que el Señor nos dio con acción de gracias, siempre que nos dio legítimamente, ¿no? Porque puede venir uno y dice, yo robé esto y esto. No, hermano, eso no lo conseguiste legítimamente. No, debemos disfrutar las cosas que tenemos legítimamente, ¿no? Que lo conseguimos por nuestro trabajo o quizás porque lo heredamos. Debemos hacerlo siendo agradecidos por lo que Dios nos dio. También debemos cuidarnos de no dejarnos gobernar por lo que tenemos y por lo que podemos hacer con ello, con lo que tenemos, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No debemos dejarnos dominar por lo que tenemos. El pecado es amar las cosas que Dios nos dio para disfrutarlas. El Señor nos manda a disfrutar las cosas, no a amarlas, a disfrutarlas. No a dejarnos gobernar por eso. No dejarnos gobernar por el estilo de ropa que nos gusta tener o por el dinero que tengamos. Y podemos disfrutarla, como vamos a ver ahora en el punto 3, cuando la usamos para glorificar y honrar su nombre. Cuando nosotros, vamos a ver, hermanos, cuando nosotros damos, también hay gozo en nuestro corazón. Hay gozo en nuestro corazón.
Nosotros podemos disfrutar de las cosas que el Señor nos dio cuando las usamos para glorificar y para honrar su nombre. Y vamos a ver que una de las cosas que glorifican su nombre y honran su nombre es cuando damos, es cuando ayudamos. Porque de eso se trata el Señor. Porque eso es el Señor. Es un Señor que da. Podemos disfrutar las cosas entonces siendo agradecidos, no dejando gobernar por esas cosas que tenemos y que el Señor nos dio, y también cuando lo usamos para glorificar y honrar su nombre. Por eso, hermanos, tenemos que tener un claro y un entendimiento bíblico de lo que son las riquezas. No porque las riquezas pueden afectar nuestras relaciones con los demás, el orgullo, no creernos superiores, no, sean humildes, dice Pablo a los filipenses. No, las riquezas pueden afectar cómo nos relacionamos con los demás y pueden afectar también nuestra relación con Dios. Porque dice, tengan cuidado del orgullo y también de la esperanza en las riquezas, sino que confíen en Dios. Que la riqueza no sea un obstáculo para tu relación con los demás y tu relación con Dios. En pocas palabras le está diciendo Pablo a Timoteo. Enseña eso a los creyentes ricos. Pero no solo Pablo los anima o les da mandamientos acerca de lo que deben evitar, sino también de las cosas que deben hacer. En el verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El verdadero disfrute de nuestras riquezas se da cuando la usamos para Dios, cuando la usamos para extender el reino de Dios y para ayudar a los demás. Pablo nos manda que usemos las riquezas para bendecir a los demás. Jesús resumió toda la ley en las siguientes palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Nuestras vidas cristianas se deben caracterizar por el amor a Dios y por el amor a nuestros hermanos. Eso es lo que nos caracteriza, o lo que nos debe caracterizar a un hijo de Dios. Pero el amor, en términos bíblicos, no se trata solamente de algo sentimental, sino que se trata de acciones. De acciones. Y el amor muchas veces se traduce en dar. En dar, y en este caso vamos a ver, en dar en términos económicos, en cuanto a riquezas. Dice el apóstol Pablo, que hagan bien. Esas dos palabras que él usa hace referencia a dar o algo cualitativamente bueno, hacer el bien a otra persona o comportarse de una manera buena y satisfactoria. Ellos debían trabajar para hacer obras que ayuden a los demás, que hagan bien. También está haciendo referencia a algo que no es superficial. Habla de excelencia, de algo que se gesta en el interior. No hacerlo por lo que nos están viendo, ¿no? Sino porque amamos a nuestros hermanos, ¿no? Dice que usen sus riquezas, vamos a ver, no ahora, pero para ayudar a los demás, para bendecir a los demás, pero que sea motivado por el amor y que no sea solo algo exterior. Muchas personas, hermanos, que no conocen a Dios, ayudan mucho a los pobres, a los necesitados. Pero eso no es agradable delante de los ojos de Dios, ¿no? Porque nosotros ayudamos a los demás, o estamos llamados a ayudar a los demás para obedecer a Dios, para glorificar a Dios. Porque glorificamos a Dios cuando ayudamos, cuando damos. Porque estamos mostrando su carácter. Porque Dios se caracteriza por dar. Y Dios nos manda que lo imitemos al ayudar a los demás. Dice que sean ricos en buenas obras. Aquí, la palabra rico habla de abundancia, de buenas obras. ¿A qué se está refiriendo en buenas obras? Porque puede ser muy abarcativo, muy abstracto esas buenas obras, ¿no? De hecho, podemos encontrar algunos parámetros en esta misma carta, ¿no? Hablando en términos económicos. ¿Cuáles son esas buenas obras que está haciendo referencia el apóstol Pablo? En el capítulo 5, verso 8, el apóstol Pablo manda a que los creyentes deben sostener a sus familias. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En pocas palabras, una de las necesidades que debe cubrir una persona, cualquiera sea, debe cubrir para sus necesidades familiares, para sus propias necesidades y las necesidades de su familia. No puede ser
No puede existir, eso está más que sabido, que una persona sea rica y no sustenta a su familia. Para ayudar a las viudas necesitadas también. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, o aprendan esto a primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice que si alguna viuda estaba necesitada, ¿de acuerdo? Que las viudas eran un grupo muy vulnerable dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo está ordenando esas cosas y dice, si alguna viuda tiene hijos que son creyentes, que los creyentes se hagan cargo, no la iglesia. También una persona rica se entiende que no solo va a ayudar, no solo va a sostener a su familia, sino que también a su familia más lejana, podríamos decir, a sus abuelos, a sus padres. También debía ser rico en buenas obras, en sostener a los pastores. Vamos a ver en ofrendar. Los ancianos que gobierne bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esos dignos de doble honor veíamos que era de sustento económico, que sean abundantes en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? En sostener a su familia, en sostener a sus familiares y en sostener a los pastores. Y también en ayudar a los necesitados. Vamos a ver un ejemplo de eso en la iglesia primitiva, ¿no? No había necesitados, dice en Hechos 4, sobre la iglesia primitiva en Jerusalén, entre ellos porque los que tenían terrenos y casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. La palabra rico decíamos que habla de abundante, de generoso. La palabra dadivoso hace referencia a estar dispuesto a compartir y participar por otros. Viene de la palabra, la raíz koinonía, habla de compañerismo. Habla de una preocupación genuina por los demás, por nuestros hermanos. Que sean ricos buenas obras, dadivosos. Estar dispuestos a compartir. Habla de un amor genuino entre los hermanos, en buscar la comunión a través de la ayuda, en bendecir a nuestros hermanos para mantener nuestra comunión, en pocas palabras. La palabra generoso también es estar dispuesto a dar y compartir desinteresadamente, sin ninguna intención más que amar y bendecir. Es dar sin ninguna intención más que amar y bendecir y sin esperar nada a cambio. Que sean generosos, que estén dispuestos a compartir y que estén dispuestos a dar y a compartir desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, sin ninguna otra intención más que amar y bendecir al hermano. La idea es que debemos dejar de pensar en nosotros mismos. La idea que Pablo estaba diciendo es que los ricos no piensen en sí mismos, ¿no? Sino que deben usar los recursos que el Señor les dio para bendecir a otros, Debemos recordar una vez más, hermanos, que somos administradores de los recursos que el Señor nos dio. Y Él nos da no solo para poder sostenernos, sino también para bendecir a los demás. Hay un principio, es clave esto, hermano, es clave. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 9, versos 7 y 8, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, esto es muy importante, hermanos, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios proveerá generosamente para todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Dios les proveerá para que tengan todo lo necesario. Y no solo eso, sino que habrá bastante de sobra que compartir con otros. Dios les va a proveer para cubrir sus necesidades básicas, pero también para que puedan compartir con los demás. La realidad es que si nosotros tenemos riqueza, el Señor nos proveyó esas riquezas no solo para sostenernos, sino que también para compartir y para bendecir al resto. Si tenemos más de lo que necesitamos es para bendecir al resto, para ayudar al resto. Por eso, hermanos, decíamos que cuando damos somos imitadores del Señor. De hecho, fíjense lo que le dice en el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. El Señor nos da en abundancia.
Por eso nosotros cuando damos de manera generosa, estamos imitando al Señor, porque el Señor es el que nos sustenta de manera generosa, de manera abundante. No debemos dar lo que nos sobra. Bueno, nos sobró este poquito, te puedo dar. O lo voy a pensar antes de ayudar al hermano, a ver si todavía puedo cubrir mis necesidades o puedo cubrir todos mis deseos, mis gustos, y después si me sobra un poquito, le ayudamos al resto. No. Dice que debemos ser generosos. Debemos estar dispuestos a bendecir a nuestros hermanos. ¿No? Recordemos lo básico, ¿no? Que teniendo sustento y abrigo, vamos a ver después para que podamos entender que no necesitamos vender todo lo que tenemos para bendecir al resto, ¿no? Hay una discreción que seguir. Pero la idea es que podamos ser generosos en lo que damos, no en lo que nos sobra. No en lo que nos sobra. Veo si tengo para mí y después veo si me sobra, te lo doy. No, eso no existe entre nosotros, o no debe existir. Hermanos, tener la esperanza en la riqueza nos lleva a la tacañería, a ser tacaños. Porque cuanto más esperanza tengamos en las riquezas, cuanto más tengamos, bueno, ya estoy seguro, entonces ¿para qué te voy a dar? Porque si te doy, pierdo yo y tengo menos seguridad. Por eso poner las esperanzas en las riquezas te lleva a la tacañería, a ser tacaño, a no dar. Porque tu seguridad está en las riquezas. Mirá si vas a dar porque perdés seguridad. El apóstol Juan dice, si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, nuestro amor que no solo sea de palabra, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Pero es muy interesante lo que dice el apóstol Juan. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano, y ve, no dice que el hermano le está tocando la puerta para pedirle, y ve a un hermano, habla de una preocupación, habla de ver, de preocuparnos por nuestros hermanos, de ocuparnos, ocuparnos y preocuparnos por la necesidad de nuestro hermano. No dice estar esperando en su casa que le toquen la puerta, no dice si él ve una necesidad. Si él ve una necesidad dentro de la iglesia y cierra contra él su corazón y no le da, dice, ¿cómo puede ser que el amor de Dios more en el corazón de ese creyente o en ese supuesto creyente? Porque el amor de Dios que está en nuestro corazón nos impulsa y nos lleva a dar y a bendecir a las demás personas. Porque Dios nos provee para que nosotros nos sustentamos y también para dar y bendecir a otros. Tenemos varios ejemplos, hermanos. Me estoy extendiendo un poco. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. El ejemplo de la iglesia primitiva. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo. Después en el capítulo 4 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían cada uno según su necesidad. Había muchas personas ricas en Jerusalén. Fíjense a tal grado llegó el entendimiento que tenían ellos de las riquezas, el entendimiento del Evangelio, que dice que vendían sus cosas para poder sostener a los hermanos que estaban en necesidad. Pero también tenemos el ejemplo de la ofrenda que juntó el apóstol Pablo. ¿Para quién estaba juntando la ofrenda el apóstol Pablo? Para los hermanos de Jerusalén. Muchos teólogos afirman que era tal el amor que había entre los hermanos en Jerusalén que llevó a que cada uno vendiera sus propiedades que tenía por encima de sus necesidades para que estén todos en la misma condición. No estamos hablando de que debemos vender todo, no es el modelo, sino el principio detrás de la ayuda al necesitado, ¿no? Llegó a tal el punto de que los hermanos se ayudaban entre sí, es que empezó a haber pobreza general en toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo empezó a recolectar ofrendas en las demás iglesias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, hablando de la iglesia de Macedonia, los corintios, ¿no? Poniendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia en cuanto a dar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, de abundancia de gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas, de acuerdo a lo que tenía, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice, estos hermanos eran pobres, pero nos pidieron, nos rogaron de poder participar y no dieron solo conforme a lo que tenían, sino que fueron más allá todavía, más allá de lo que tenían. Quizás restringieron algunos de sus deseos, restringieron algunas de sus necesidades para ayudar al resto, porque fueron más allá de sus capacidades. Era una iglesia pobre, es como, no sé, una iglesia de lo más profundo del Chaco ayude a una iglesia que está en Capital, no sé, para tener alguna ilustración. A una iglesia pobre que está en Capital. Ellos fueron más de lo que pudieron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían un entendimiento claro del Evangelio, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo, hablando de las ofrendas, ¿no? En este mismo capítulo 8 de 2 Corintios, él acude al Evangelio para enseñarles sobre las ofrendas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Está hablando del ejemplo de Macedonia, de la ofrenda en la iglesia de Corintios, ¿no? y acude al Evangelio. En su amor Jesús se humilló a sí mismo como el siervo sufriente, obedeció perfectamente al Padre y murió en una cruz para que su pueblo pase de la pobreza a la riqueza. Él era rico pero se hizo pobre al hacerse hombre para vivir y venir morir por personas miserables como nosotros que no valíamos nada. Él vio nuestra condición y acudió a nuestro rescate. Dios entregó lo más valioso que tenía, que era su Hijo amado. Por eso, hermanos, cuanto más comprendamos el Evangelio, más amemos el Evangelio, más dispuestos a dar vamos a estar. Porque el Evangelio nos impulsa y nos motiva a dar, a ayudar al necesitado. Pero no debemos ayudar con los ojos cerrados. La ayuda que Dios demanda en su palabra es una ayuda sabia. No está avalando la ayuda indiscriminada. No debemos dar con los ojos cerrados, decíamos. Debemos ser sabios a la hora de ayudar a los hermanos. ¿A qué me refiero, no? No debemos ayudar a los vagos. Dice que el que no trabaja, que no coma, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. No debemos ayudar a todos los necesitados. No, tiene que haber sabiduría, discreción a la hora de ayudar. De hecho, en esta misma carta, hablando acerca de la ayuda a las viudas, no debía ayudar a todas las viudas. Había un solo grupo, habían viudas que debían cumplir algunas condiciones para ayudar, porque es muy común a veces demandar que alguna persona que quizás tenga un poco más, esta persona no es dadivosa. No está hablando de ayudar indiscriminadamente, no, ser sabios. Hay principios que seguir a la hora de ayudar al necesitado, ¿no? De hecho, lo podemos ver en nuestra sociedad, lo podemos ver en nuestro propio país, hermanos. Miremos toda la pobreza que hay y cuánta ayuda del Estado reciben. No está llamando a la ayuda indiscriminada, sino a la ayuda con sabiduría. Debemos ayudar siendo sabios, ¿no? La idea es bendecir al hermano, ¿no? Y quizás algunos necesitan recibir una ayuda económica, pero otros necesitan una ayuda de enseñanza quizás, de capacitaciones quizás, de administrar mejor su dinero, de cómo trabajar, hablar de la doctrina bíblica del trabajo quizás. No solo debían tener en cuenta lo que debían evitar, lo que debían hacer, sino que tenían que ver sus riquezas a la luz de la eternidad. La idea es que tengamos que ver nuestras riquezas, lo que tenemos, nuestras posesiones a la luz de la vida eterna, que ya estamos viviendo ahora. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La inversión que hagamos en el reino de Dios aquí en la tierra, la veremos en el cielo, hermanos. No la vamos a ver aquí. No damos para esperar algo a cambio ahora. No pactamos con Dios. No pactamos con Dios. No es que porque ayudamos a nuestro hermano el Señor nos va a bendecir. No, el Señor ya nos está bendiciendo al ayudar a nuestro hermano. Porque hay gozo en nuestro corazón. No estamos negociando con Dios. No es un cheque para que el Señor nos devuelva con intereses. No,
el Señor nos provee más de lo que necesitamos para ayudar al resto, y cuando nosotros ayudamos hay un gozo y un deleite en nuestro corazón. El Señor nos provee para que nosotros lo gocemos y lo disfrutemos. Hay una parábola, en Lucas 6 no la podemos estudiar más en detalle, pero en Lucas 16, que habla del mayordomo infiel, ¿no? Que el Señor le concedió, cuenta la parábola que el administrador, tenía muchas riquezas, que el dueño, le dio a un administrador, a un mayordomo que le administre las cosas, pero el dueño se dio cuenta que el mayordomo le estaba usando las cosas para sus bienes, sus propias ganancias. Entonces le iba a quitar la mayordomía. El mayordomo, al enterarse que el dueño le iba a quitar la mayordomía, él empezó a negociar con los deudores del dueño, porque si los deudores del dueño le debían 100, él entonces le dice: corregí la deuda y poné 50. Entonces él se estaba ganando a los deudores del dueño, porque sabía que el dueño le iba a quitar la mayordomía y se iba a quedar en la calle sin nada. Entonces se estaba ganando el favor de los deudores para que cuando quede en la calle, entonces los deudores vean que él está haciendo algo bueno por ellos y le devuelvan el favor. De eso más o menos se trata la parábola del mayordomo infiel. Y el Señor Jesús mira eso y Él dice, verso 7 de la misma parábola, verso 8, y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas faltes os reciban en las moradas eternas. ¿Qué está haciendo referencia el Señor Jesús? Dice, así como las personas así como este mayordomo infiel usó sagazmente, sabiendo que en el futuro iba a venir la ruina porque le iban a quitar el trabajo, entonces él empezó a negociar con sus deudores para que le devuelvan el favor después, cuando esté en la ruina. Dice, usan esa misma habilidad, dice, pero ¿con qué? Con los bienes que yo les doy, con las riquezas que yo les doy. Inviértanla para lo eterno. No lo usen para gastar en placeres mundanos. Inviértanlo en el reino de Dios. Dice, ganad amigos por medio de la riqueza injusta. La riqueza habla de las riquezas mundanas, terrenales. Para que cuando estas faltas os reciban en las moradas eternas, inviertan para que más personas conozcan el Evangelio. Eso es lo que le quería decir el Señor Jesús. No gasten en deseos mundanos. Inviertan para el Evangelio. Ningún siervo después más adelante dice puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos invertir nuestro dinero. Dónde invertimos nuestro dinero revela dónde está nuestro corazón. No esperemos tener mucho dinero por dar más. No depende, lo que damos, hermanos, no depende de la circunstancia y de la cantidad de lo que tengamos, sino que depende de nuestra integridad, de nuestro compromiso con el Evangelio. Lo que damos, la cantidad de lo que damos no depende de lo que tenemos en sí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia dio más de lo que tenía y de lo que podía dar, sino que depende de nuestro amor y pasión por el Evangelio. Lo que damos depende de lo que amamos el Evangelio. También el Señor habla de recompensas, ¿no? De lo que vamos a recibir en el cielo. Pero hermano, el Señor ya nos dio mucho, ¿no? Y el Señor, fíjense si no es demasiado bueno, que no solo nos salvó, nos rescató cuando no merecíamos nada, nos sostiene, nos da la oportunidad de poder servir y disfrutar de eso, sino que también dice que cuando le servimos va a haber recompensa en los cielos. No sé de qué se tratan esas recompensas, pero dice que va a haber recompensas. No, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre del discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como conclusión, hermanos, debemos recordar que somos administradores de Dios, de los recursos que Dios nos da. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. ¿En qué estamos usando nuestro dinero y nuestras riquezas? El uso que le estamos dando a nuestras riquezas, a nuestro dinero, a nuestros ingresos, evidencia que exaltar a Cristo y proclamar el Evangelio es el propósito principal de nuestras vidas. Nuestra lista de gastos, podríamos decir, evidencia que Cristo es nuestra mayor pasión.
que proclamar el Evangelio es el propósito principal de nuestras vidas? ¿Estamos invirtiendo en el reino de los cielos? Por eso debemos ser generosos con nuestras ofrendas, hermanos. Ya hemos hablado de las ofrendas, ¿no? El parámetro en el Nuevo Testamento dice que cada uno dé de acuerdo a lo que ha sido prosperado, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo podemos medir esa prosperidad? El diezmo es un buen parámetro para medir. Pero no es el parámetro máximo, sino que es lo mínimo. También, hermanos, estamos llamados a estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos abundancia, y todos tenemos, de alguna otra medida, seamos agradecidos y recordemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que podemos haber alcanzado, entre comillas, proviene de Dios. Si estamos en escasez, seamos agradecidos y confiemos en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Tenemos que orar como Agur, hermanos, en el Proverbio 30. Oh Dios, te ruego 2 favores, dice. Concédenos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Ayúdame a tener lo que necesito. Así puedo depender cada día más de ti y puedo agradarte. Porque si tengo demasiado, podré olvidarme de ti como lo hizo el pueblo de Israel. ¿No? Cuando estuve en abundancia se olvidó de su Señor. Pero si estoy en pobreza, quizás por mi necesidad empiece a hacer cosas que no tengo que hacer. Por eso dame lo que necesito. Y por último, hermanos, no podemos comprar a Dios con nuestras riquezas. No nos ganamos el favor de Dios con las ofrendas. Nosotros damos porque el Señor ya nos dio. Debemos recordar que somos pecadores, que íbamos camino a una condenación eterna, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos con el tesoro más valioso que podemos tener en esta tierra, que es la salvación. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos los más ricos de este planeta, que es lo más rico y lo más valioso que tenemos es la salvación de nuestro Señor. Por eso, hermanos, como cantábamos, Redentor, tú eres nuestro gozo, gran tesoro, fuente de mi ser, confiaré en Él, no hay otro, mi alma está satisfecha en Él. Amén.